Disculpen por los 12 minutitos de atraso, pero esperemos que valga la tarde. Me presento. ¿Me escuchan todos? ¿Todas? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Un gusto saludarles en esta tarde y poner rostro a todos los contactos que hemos recibido y ustedes también me puedan conocer. Soy Ana María Pujol. Estoy en la Dirección de Políticas de Inclusión y No Discriminación, dependiente de la Dirección General de Planificación y Monitoreo. Es decir, que le tengo a una directora general que también está participando con nosotros como apoyo y otros compañeros en el área. Es un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Sin demoras, me gustaría presentar y voy a compartir, si me permiten, compartir pantalla, Gloria. Tenés habilitado. Perfecto. ¿Se ve? Perfectamente. Bueno, como ustedes estuvieron inscritos en este módulo y accedieron a muchos materiales, inclusive materiales que estamos disponiendo en Drive para que ustedes puedan acceder, inclusive hay muchos más materiales en la web disponibles, y estuvieron accediendo a una presentación. Esa presentación incluye conceptos normativos, normas conceptuales, normativas que hacen a la inclusión de colectivos discriminados en la función pública, y enfatizamos en lo que denominamos plan de inclusión. Este plan de inclusión, si ustedes leyeron el decreto que reglamenta la inclusión de personas con discapacidad, está bien reglamentada en este decreto. Enfatizamos en estas acciones. Sin embargo, en la tarde de hoy queremos acercarles todo lo que refiere a buenas prácticas en la administración pública, sobre todo en estas políticas de inclusión y no discriminación. No me voy a detener en la parte normativa porque asumo que ustedes ya leyeron en materia de discapacidad con relación a las dos leyes, la ley 2479 y su modificatoria, la ley 3585. En materias de inclusión de personas indígenas, la nueva ley 6279. Me quiero detener un poco y recordar este concepto que es muy interesante, que es la cuota de reserva, porque vemos normativas que introducen el tema de la cuota de reserva. Pero ¿qué es la cuota de reserva? ¿O cuál es su objetivo? La cuota de reserva, como ustedes ven en la pantalla, permite esta inclusión al mundo laboral de estas personas excluidas. Y el objetivo de esta cuota de reserva es justamente marcar pautas de obligado cumplimiento de parte de las instituciones o de las organizaciones a fin de incorporar en su plantel a funcionarios con discapacidad o personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces, el sistema de cuota es un ejemplo de acción afirmativa. Esta acción afirmativa da respuesta a la discriminación estructural o institucional que experimenta un determinado grupo social. Porque bien sabemos que si no tuviéramos cuotas de reserva que están determinadas por leyes, iba a ser mucho más difícil incorporar a colectivos vulnerables en la función pública. Y en nuestro país, ¿quiénes son los beneficiados de estas cuotas de reserva? Al menos las que están reglamentadas por leyes. Por un lado, las personas con discapacidad que acrediten tener una discapacidad mínima del 33% y que debe tener necesariamente una certificación de discapacidad que está expedida por la CENADIS. Y las personas indígenas, aquellas personas que dicen pertenecer a ese colectivo
de poblaciones indígenas o se identifican y a quienes el INDI los certifica o los inscribe como personas indígenas. Entonces, en estas dos líneas, en estas dos políticas, vemos que hay una responsabilidad compartida con otras instituciones, tanto la CENADIS como el INDI. Entonces, la cuota de reserva es un mecanismo de acción afirmativa que permite la incorporación de estos colectivos al ámbito laboral, en este caso al ámbito público. Estas cuotas, estos sistemas de cuota, mira, se originó en Europa, muchos países de Europa lo han incorporado mediante leyes. Nosotros en este país, en los países de la región, tenemos cuotas y el Paraguay tiene un porcentaje del 5%, está en el nivel medio, al igual que los países de la región. Esto es para que ustedes tengan en cuenta que esos países tienen también normativas que obligan, de alguna manera de decirlo, a incorporar a personas con discapacidad. Tienen unas normas, unas leyes detrás y que también seguramente tropiezan con las mismas dificultades o tienen los mismos avances que nosotros. Bien, ¿qué es lo que viene haciendo la Secretaría de la Función Pública en estas dos líneas de trabajo? En materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, sí ya tenemos un camino recorrido. Desde el 2008-2009 venimos trabajando en esta materia, reglamentando las dos leyes de incorporación. El decreto es del año 2011. Ya veníamos haciendo concursos para personas con discapacidad, con errores, con aciertos, con muchos desafíos y retos por delante. También en materia de discapacidad estamos trabajando con otras instancias de participación política o de participación de instituciones formalmente establecidas como lo es la CONADIS. Esas instancias es donde se bajan las líneas o las políticas en materia de discapacidad. En materia de indígena, de inclusión indígena, sin embargo, tenemos un desafío todavía por desarrollar. La ley es muy reciente, la ley es del 2019, está en proceso de reglamentación, aunque sí sabemos que hay muchas personas indígenas incorporadas en las instituciones públicas. No las tenemos identificadas, pero sí sabemos. Sabemos que hay en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Niñez, en Agricultura. Sabemos, pero no sabemos cuánto hay. No es lo mismo de lo que veníamos trabajando en materia de discapacidad. Bien, si ustedes leyeron estas dos normas de incorporación de estos colectivos, se habrán dado cuenta que ambos procedimientos dicen concursos públicos. Dicen concursos públicos tanto para la incorporación de personas con discapacidad como las personas indígenas. Sin embargo, tenemos acciones positivas. ¿Cuál es esta acción positiva? Vemos la Ley de Presupuesto General de la Nación. Y en este caso me voy a referir a la ley, el PGN de este año. Así como ustedes lo leen en la parte sombreada, no lo voy a leer todo, solamente lo voy a resumir, que estos organismos y entidades del Estado pueden incorporar para dar cumplimiento a las dos cuotas y podrán hacerlo sin concurso. Una vez que cubran el porcentaje de 5% para personas con discapacidad o 1% para personas indígenas, allí recién pueden hacer concursos públicos. Y también da una posibilidad de que en el caso de un proceso de concurso una sola persona postule o llegue al porcentaje ideal, la máxima autoridad puede designarlo en forma directa. Las personas que trabajan en las áreas de gestión de personas y conocen el procedimiento de concurso sabrán que este mecanismo es muy interesante porque a veces se desarrollan un proceso de concurso, no llegan o no se postulan la cantidad ideal y se declaran desiertas. Y es un proceso de tiempo que se perdió una vacancia, etc. Entonces, este también es un requerimiento muy interesante, esto que dice la ley de presupuesto. Bueno, una vez que tengamos esto, sería importante especificar nuestra presentación hacia lo que es discapacidad, como les venía diciendo, que es la línea de trabajo que tenemos mejor desarrollada en la Secretaría.
Para avanzar, es importante que tengamos presente estas dos definiciones. Por un lado, ¿qué es lo que dice el clasificador internacional de discapacidad? Que dice que la persona con discapacidad es aquella que presenta una alteración en sus funciones y estructuras corporales que hacen que limiten su actividad. Sin embargo, también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, que una persona que tiene una condición X de salud más la barrera que impone la sociedad es una persona con discapacidad. Sabemos que la condición no va a cambiar, pero cuando nosotros desechamos las barreras, esa persona va a estar libre, va a tener menos discapacidad. ¿Se entiende? Entonces, esos conceptos es muy importante seguir recordando porque decimos, pero esa persona, por ejemplo, una persona tiene una discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, como dice el dibujito. Si yo no le pongo una rampa, esa persona es una persona con discapacidad. En cambio, si le pongo una rampa, esa persona no va a tener muy poca discapacidad física porque va a poder acceder al lugar donde desea ingresar. Asimismo, es importante también recordar, siempre es importante porque vengo escuchando y seguimos escuchando terminologías equivocadas para referirse a una persona con discapacidad. Entonces, una persona, según la convención, antes que nada es una persona. Y luego, si ellos aceptan que tienen una discapacidad, entonces ellos dicen, somos una persona con discapacidad. No somos un incapacitado, un inválido o lisiado. Somos una persona con discapacidad física, somos una persona con discapacidad intelectual, psicosocial, etc. Es importante y siempre lo venimos repitiendo porque lo que necesitamos es tener mucho más inclusión mental inclusive, ¿verdad? Al momento de trabajar en estos temas. Bien, volvamos a lo que es inclusión laboral. Sabemos que cómo debemos denominar a las personas con discapacidad. Ya sabemos qué es lo que dice la ley de presupuesto, que podemos incluir a indígenas o a personas con discapacidad sin concurso. Sabemos que son mecanismos de acción afirmativa. Ingresos sin concurso, pero ¿qué podemos hacer en nuestras instituciones? ¿Cómo podemos hacer? Ustedes en la presentación al cual accedieron en la plataforma habrán dado lectura a lo que son los planes de inclusión. El plan de inclusión es un mecanismo muy interesante y muy importante que le permite a la institución no solamente planificar para dar cumplimiento a las cuotas, no solamente incluir en forma progresiva a las personas con discapacidad, va mucho más allá, porque intenta establecer también líneas de trabajo en relación a ocuparme de esa persona, no solamente para que incorpore, sino que en el proceso de desarrollo, brindar la oportunidad de capacitación, tener las oportunidades de un mejor salario, dar la oportunidad o ver la manera de adecuar las estructuras edilicias de la institución, también firmar acuerdos o convenios con organizaciones que me pueden ayudar a mi institución a desarrollar cursos de capacitación, cursos de sensibilización para el funcionariado, para saber cómo debo tratarle a una persona con discapacidad o que me den conceptos sobre derechos humanos. El plan de inclusión es un plan de trabajo, pero específico con la mirada inclusiva, que es un instrumento muy interesante para las áreas de gestión de personas, inclusive para las instituciones. Tengo entendido que ahora en este encuentro están participando no solamente referentes de las instituciones públicas, también de las organizaciones y de la ciudadanía. Estos instrumentos que nosotros disponemos está accesible, inclusive para una organización, si así lo determina sus autoridades. Bien, ¿qué podemos hacer si el presupuesto me dice que puedo hacerlo sin concurso? Y yo le diría,
hagan un concurso abreviado, denle la oportunidad a esas personas de demostrar que son capaces de desarrollar un trabajo. Y en ese sentido, disponemos a través del banco de perfiles que tiene la Secretaría de la Función Pública, aquellos perfiles que ya fueron desarrollados en concursos destinados a personas con discapacidad, que pueden ser utilizados por instituciones públicas que quieren hacer incorporación sin concurso o por aquellas organizaciones o están accesibles. ¿Dónde ustedes pueden acceder? Entrando en Paraguay Concursa, ir en la parte amarilla donde dice finalizados, les va a abrir a otra pantalla, ustedes pueden poner en puestos, pueden poner PSD y allí les va a filtrar todos los concursos para personas con discapacidad que ya fueron finalizados. Al acceder al perfil, ustedes van a acceder a un perfil. Este es un ejemplo. Hagamos un ejercicio. Necesitamos incorporar a una persona, en este caso es un perfil que yo extraje del banco de perfiles. En este caso es un perfil que utilizó la ANDE para un puesto de, ahí no leo porque me tapa, ¿verdad? Pero es para la parte del lector, distribuidor y lector. Ustedes ven en los cuadros más abajo donde dice ejecución, esas son las tareas que va a ejecutar esa persona. Bien, tenemos determinado el puesto que vamos a concursar. Supongamos que sea un concurso que solamente la institución va a llevar, va a desarrollar sin Paraguay Concursa. Voy a desarrollar un concurso, voy a reglamentar de tal manera que permita que postulantes presenten sus carpetas y voy a ver cómo desarrollo. Estas son las actividades que va a desarrollar la persona y este es un punto muy importante, la valoración del puesto. Todos los perfiles, tanto para personas con discapacidad como perfiles para concursos en general, tiene esta valoración del puesto. Esto tiene un análisis muy completo, porque inclusive es un análisis inclusivo, porque determina cuáles son las competencias que debe tener el postulante o el puesto de trabajo que requiere. En este caso, el puesto de trabajo va a requerir que tenga un desplazamiento porque la distribución en este caso en particular se realiza caminando, ¿verdad? Entonces necesita caminar esa persona. Necesita acceder al transporte porque ustedes ven que están más oscuros las partes donde están especificadas unas escalas que dicen que esa competencia o esa destreza debe ser en todos los casos, o sí o no. Esto es muy importante porque de esta manera uno desarrolla un proceso de selección sin discriminación, porque aquí es donde uno establece qué es lo que el puesto requiere, pero también puede justificar una falta. Por ejemplo, un puesto para, digámosle, telefonista, y la institución es un edificio y el puesto de telefonista está en el segundo piso y no tiene ascensor. Entonces, en este caso, yo debo identificar y debo incluir acá que el puesto de trabajo está en ese lugar, no hay ascensor, y entonces el postulante debe saber que para postular necesita el uso de las escaleras. Bien, ¿qué es lo que nosotros con esto queremos lograr? Que ustedes puedan aplicar en sus instituciones o en sus organizaciones, tener un cambio de paradigma, darle la oportunidad a las personas que puedan presentar, que puedan mostrar o presentar sus competencias y sus actitudes, porque aquellas discapacidades pueden ser ajustadas y pueden ser sobrellevadas si es que hay una voluntad, todo es posible. Entonces, enfatizo, aunque no desarrollemos concursos por Paraguay Concursa y tengamos la posibilidad de hacer estos concursos, podemos hacerlo con un proceso interno, darle las oportunidades a los ciudadanos de presentar sus carpetas, démosle la oportunidad de demostrar que pueden desarrollar un trabajo y no hacerlo en forma directa, no hacerlo
porque no cae bien. Yo ya he participado y hemos participado en varios procesos de concurso y hemos visto cómo cambia el contexto cuando le das la oportunidad de que ellos concursen, de que ellos demuestren sus capacidades. Cambia el clima de la institución y del área de gestión de personas o recursos humanos. Eso les aseguro que sí cambia. Bien, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr con todo esto? Lo que queremos lograr esto es la inclusión, de que esas personas sean parte de la institución, no estén segregadas, no estén excluidas, no estén allá en un grupito, sino que sean parte, que tengan la cultura de la organización. Incorporar a estas personas no por el mero hecho de aumentar la cuota o el porcentaje, sino que sea porque es una necesidad, porque es una necesidad de cubrir ese puesto, no por el mero hecho de aumentar mi porcentaje y tener a la persona con discapacidad sin funciones allá en la esquina sin hacer nada. Se sienten mal ellos, pónganse en sus ¿Por qué? lugares, hagamos procesos ¿Curso de qué? que aporte a las personas a que sean parte de la Yo institución. vi algo en Facebook de un taller. Entonces, Después dije, no, mejor no. como les decía, hagamos estos procesos, pero hay mucho que podemos hacer. Y en el plan de inclusión también, este es como decía, el quid de la cuestión en una institución, tener el plan de inclusión, porque allí es donde nos dice que podemos hacer muchísimas cosas y con la ayuda de ellos. Podemos hacer capacitaciones con la ayuda de las mismas personas con discapacidad ya incluidas. Incluyámosle, y me decía esto en una institución X, yo no puedo incorporar a personas con discapacidad porque no tengo accesibilidad, no tengo nada. Y le decimos, cuando usted, ¿en qué año, en qué tiempo tu institución va a estar adecuado para recibir a una persona con discapacidad? Casi nunca, porque todos sabemos, los que estamos en las instituciones públicas, que siempre tropezamos con el tema de presupuesto. Nunca hay presupuesto. Entonces, ¿por qué no le incorporamos a las personas con discapacidad y con ella vayamos realizando las adecuaciones, sean estas edilicias, sean adecuaciones tecnológicas y aquella más importante que es la parte actitudinal, aquella que no se ve pero que se siente y que se debe trabajar en los programas de sensibilización al entorno, a la institución? Entonces, hagamos ese tipo de actividades que estén incorporadas en el plan de inclusión y que nada sea para ellos sin ellos. Esa es la mejor manera de desarrollar unas políticas de inclusión en nuestras instituciones o en nuestras organizaciones. Bien, en el cuestionario que ustedes llenaron, hemos dado lectura a muchísimas preguntas, muchísimas consultas, algunas de ellas que no se relacionan con este tema en particular, pero tengan la seguridad de que vamos a trasladar aquellas consultas, aquellos deseos de capacitación en temas específicos, vamos a trasladar al Instituto Nacional de la Administración Pública para que ellos puedan ir estudiando qué tipo de capacitaciones ir generando en el futuro para ustedes. También solamente refería a algunas cuestiones de esas preguntas, porque espero que hoy con la presentación y con la base de preguntas podamos canalizar aquellas cuestiones de parte de ustedes. Algunos decían, los funcionarios con discapacidad tienen los mismos derechos y obligaciones, deben trabajar las 6 horas o 8 horas. Sí, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Una vez que están incorporadas en la institución, están bajo el arbitrio del reglamento de la institución o de la ley 1626. También existen varios mecanismos que puedan, en ese sentido, ayudar a que ese funcionario con discapacidad pueda seguir con el tema de la carga horaria. Y recuerdo que mencionaban una persona que hay una discapacidad física que hace que en un tiempo X los músculos se le contraigan todito. Entonces, decía ese director de recursos humanos, bueno, la condición y la discapacidad de esta persona X requiere que en un momento dado ella vaya y descanse mínimo 1 hora. Se va, descansa 1 hora
y luego vuelve y continúa su trabajo. Son mecanismos, son acciones que se van desarrollando en el camino con la persona ya incorporada. Entonces hay mucho, en el tema de discapacidad, no hay una norma que pueda incorporar todas las acciones o todas las situaciones que se presentan. Es una gama diversa, es un mundo diverso, porque si bien tenemos tipificados 5 discapacidades, las 5 discapacidades tienen sus gradualidades y tienen sus características específicas. Todas las personas somos diferentes y en materia de discapacidad también. Entonces, los ajustes que se puedan ir aplicando a esa persona va a depender de qué es lo que requiere necesariamente. Otra de las consultas que estuvieron elaborando fue el tema de la inclusión laboral después de los 30 años. La ley 1626 y su modificatoria refiere que para incorporarse a la función pública necesita tener 18 años y nada más. Si esa persona que tiene 30 o 35 años demuestra ser apta o tener capacidades para desarrollar un puesto, ¿por qué no incorporarlo? Otro de los temas también es materia de teletrabajo. Bien sabemos que con el tema con el de la pandemia ha venido a cambiar nuestra estructura laboral y va a cambiar de aquí en adelante. Esto no se va a ir muy pronto, así que debemos aplicar otro tipo de acciones al respecto. En ese marco, la Secretaría de la Función Pública emitió varios protocolos. En los protocolos tienen una protección especial a las personas con discapacidad, justamente por la condición de salud que implica la discapacidad. Pero más allá de eso también brinda atribuciones a las máximas autoridades de determinar quién persona puede o no hacer teletrabajo o hacer trabajo a distancia. Va dependiendo de la sincronía que se desarrolle en la institución. Siempre es recomendable la cantidad limitada justamente para ir evitando la propagación y para proteger a las personas. Pero en materia de teletrabajo también es importante recordar que no todos los puestos de trabajo o no todas las discapacidades pueden aplicarse teletrabajo. Entonces, esa es una decisión que el área de gestión de personas o recursos humanos deberá ir estableciendo persona por persona, viendo si esa persona con discapacidad tiene la aptitud de acceder a una máquina, porque sabemos que el teletrabajo es telemáquina, necesitas una computadora para realizar tu trabajo y enviar, básicamente. Entonces, es una decisión que tendrá que ir desarrollando persona por persona y ver quiénes tienen las capacidades de desarrollar un teletrabajo, ¿verdad? Pero también es una instancia muy interesante del acercamiento del área de gestión de personas hacia sus funcionarios con discapacidad o sin discapacidad también. Bien sabemos que este tema son muchos meses que venimos en teletrabajo, viene a cambiar no solamente nuestro sistema de trabajo, muchísimos otros criterios vienen a cambiar en nuestra sociedad, inclusive nuestro relacionamiento laboral, social ha venido a cambiar. ¿Y qué sería una persona con discapacidad? Entonces es importante establecer esos criterios de comunicación con las personas, esos canales de comunicación y de monitoreo de los trabajos que va haciendo. Y acá otra vez recordar, y es cierto, hay mucha responsabilidad y mucha, como decíamos, en el área de gestión de personas o recursos humanos. El referente del área de recursos humanos no solamente es o director o jefe, es un poco pediatra, es un poco psicólogo, ¿cómo se dice? Es todólogo en cuanto a sus funciones específicas. Es una doctrina muy interesante, pero muy amplia también. Y verdaderamente felicito a las personas que están en las áreas de gestión de personas porque hay muchos desafíos en esas instancias de trabajo. También en cuanto a las preguntas que estuvieron desarrollando, decían, ¿qué hago? ¿Cómo puedo denunciar discriminación? ¿Cómo puedo denunciar esto u otro? Entonces, decirle a esas personas que pueden hacerlo uso a través de los canales de denuncia en sus instituciones, a través de las áreas de transparencia. En el caso que en su institución no tengan la respuesta a su denuncia,
pueden acceder o acudir a la Secretaría de la Función Pública por los medios digitales y realizar su denuncia a la Dirección de Transparencia, que de allí sí o sí va a tener una continuidad a su denuncia. Otra de las consultas que estuve leyendo referían a base de datos de personas con discapacidad, ¿dónde puedo acceder? En ese sentido, decirles que en la página web de la Secretaría, ustedes ven allá donde dice informes. Allí pueden pinchar y dice situación PCD. En ese apartado, ustedes pueden acceder a infinidad de informes que periódicamente van disponiéndose para la lectura y para toda la ciudadanía. Ustedes pueden ver las cantidades de instituciones que van cumpliendo con la cuota. Así, por ejemplo, y solo para pasar rápidamente, que hoy tenemos 2.412 personas con discapacidad. ¿De dónde viene esta información? Esta información viene de la remisión de la nómina de altas y bajas que más de 415 instituciones remiten a la Secretaría de la Función Pública. Y en esa nómina tiene más de 30 columnas. En dos columnas se les pide que identifique si ese funcionario es o no una persona con discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene. Gracias a eso, nosotros podemos decir que hoy en día las instituciones nos dicen que hay 2.412 funcionarios con discapacidad. 651 femenino, allí ustedes ven la torta, están 846 son femeninos, 1.566 masculinos, ven que en qué condiciones están. Como les iba diciendo, 415 instituciones, de los cuales 26 instituciones, tan solo 26 cuentan con el 5% mínimo requerido. 215 instituciones dicen que cuentan con menos del 5%, pero tienen algo de funcionarios con discapacidad. 153 dicen que no cuentan con funcionarios con discapacidad en sus nóminas. De esas 415, hay 21 instituciones que no nos reportan información, que no tenemos datos de ellos. Esta información desplegada por institución, uno a uno, están en el lugar donde les indique. Ustedes pueden acceder. Esta información es de público conocimiento. Bien, hasta aquí va esta presentación. Espero que de alguna manera lo que les haya entregado llene un poco más las cuestiones de ustedes, ¿verdad? Y estoy acá abierta, voy a dejar de compartir. Yo estoy abierta y ahí le pediría a los compañeros, las compañeras que me ayuden, si se identifican alguna consulta, estamos a disposición. Y Ana, ojalá que al término de esta semana, pudiéramos recibir planes de inclusión de las instituciones a las cuales ustedes pertenecen, a modo que podamos trabajar, adecuar, corregir y homologar por la Secretaría. Eso sería fantástico. Fantástico sería que pudiéramos recibir los planes de inclusión. Son tan pocas las instituciones que están teniendo planes de inclusión. De 415, solo 17 instituciones tienen plan de inclusión homologados por la Secretaría. Así que es un desafío y yo sé que ustedes van a poder. Sí, Gloria, adelante. Yo tomo la palabra porque apunté algunas preguntas. Si quedan, es nada más por eso. Si podrías mencionar qué hace una persona que tiene tantos años, X años, en calidad de contratado, perdón, ¿cómo hace? Una de las preguntas. Otra pregunta, una persona con discapacidad que quiere trabajar, que quiere ingresar a trabajar, ¿qué se puede hacer si no pueden desempeñar su tarea por algún tipo de discapacidad? Creo que está más que respondida en tu presentación, no obstante, si podés ampliar un poquito sobre el perfil de las personas
Y también el término, si sigue siendo utilizado el término indígena. Perfecto. Bueno, vamos a uno. Años de contrato. Y realmente es triste porque sabemos que hay tantos funcionarios que tienen 10, 15 y más años de, y no solamente funcionarios con discapacidad, ¿verdad? También funcionarios. Y hay una cuestión, una gestión del área de recursos humanos. Es allí donde debe darle la mirada de humanidad, el plan de humanización a lo que es su plantel, ¿verdad? Y es una, si bien nosotros podemos ayudarle, pero hay un trabajo desde la institución, si Hola, es una Patrick. institución que trabaja con el Ministerio de Hacienda, con Degaspide, ¿verdad? ¿Vos qué hora te vas a trabajar? O si es un municipio, ver con sus autoridades de tal ¿Cuánto me manera que se dices? pueda desprecarizar Hay que estar a las esa dos persona mañana. que tiene tantos años de antigüedad, ¿verdad? Y estamos nosotros a las órdenes para acompañarle en el mejor proceso. Existen reglas en el presupuesto general ¿Cómo que es para el matar? tema de precarización laboral. Entonces, Ajá. pero también hay que ¿Y vos reconocer que cuándo vas también allá? allí hay un tema de una Ya, política hay de colectivo, ¿sabes? austeridad del gobierno. Y sabemos los que estamos en el área de recursos humanos, sabemos No, acá que no si vamos a dejar tenemos 10 no complica. vacancias, no podemos disponer de las 10 vacancias porque necesitamos la autorización del equipo económico y generalmente no nos autorizan a utilizar las 10 vacancias porque estamos bajo esta política de austeridad que está más acentuado en este momento por la pandemia. Sabemos que en este momento por la pandemia, por la ley de emergencia sanitaria y sus decretos reglamentarios, se suspenden nombramientos y contratos. Están suspendidas justamente para redireccionar esos recursos para las instituciones que así que más lo necesitan, en este caso el Ministerio de Salud. Pero esta pandemia no va a ser siempre. Estamos esperanzados de que tengamos una vacuna, de que podamos levantar este tema y debemos continuar. Y más que nada, más debemos hacer el esfuerzo por mantener el trabajo de nuestros funcionarios. Fíjense que el salario de un funcionario con discapacidad, de un salario depende de una familia. Entonces, ese concepto debemos también entregar a nuestras máximas autoridades. Es una voluntad política, más que nada una voluntad política para pasar de contrato a permanente, porque se puede, si se trabaja, se puede conseguir la desprecarización de ese puesto. PCD que desean ingresar, no recuerdo, a ver, hablaba de los perfiles. Nosotros hemos trabajado en la Secretaría de la Función Pública con un mapa de perfiles que va graduado. Bien sabemos que cuando vamos a llevar a concursos, a un puesto de trabajo, a una categoría, sabemos que esa categoría está relacionada directamente con las competencias. ¿Qué digo? Por ejemplo, una categoría de profesional, y si yo voy a llevar a concursos, debe tener título universitario el postulante que va a ocupar o el postulante que va a acceder a ese puesto. Entonces, así va degradándose el mapa de perfiles hasta un mínimo que yo recuerde que es auxiliar y donde dice que las competencias o el grado académico que requiere para ese auxiliar es algo así como el equivalente al tercer grado, educación básica cursando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también en los concursos públicos? ¿Por qué es importante realizar estos concursos? Porque sugerimos a las instituciones que apliquen lo que llamamos role play. Es un juego de roles, es un examen práctico, donde el postulante demuestra que puede hacer eso u otra capacidad. Por ejemplo, para un puesto de auxiliar de Secretaría General. El concurso se desarrolla bajo roleplay, el examen es práctico, tiene que hacer un memo o tiene que archivar unos documentos en X carpeta o tiene que llevar una nota en X área de la Secretaría. Es un roleplay que se desarrolla en el proceso de la institución y de la cual la comisión de evaluación evalúa cómo desarrolla ese puesto. Para mí es el concurso, en ese tipo de concursos es el procedimiento más acertado para que esa persona pueda demostrar sus capacidades. Después, no recuerdo otra pregunta, temas indígenas.
¿Cuál fue la pregunta con relación a indígena, Gloria? Si me repetís, por favor. Si el término indígena sigue Ah, siendo utilizado. sí, sigue siendo utilizado. La ley 904 y las convenciones, las normas de OIT, así lo determinan. Pueblos indígenas originarios. Es persona perteneciente a comunidades indígenas. Son comunidades indígenas, son indígenas. Así mismo. Y no es discriminación llamarlos de esa manera. Se agregaron más cosas, Sí. tres preguntas por ahora, ¿verdad? ¿Cómo humanizar a las áreas de gestión de personas? Pero creo que si podrías ampliar un poquito más. Sobre incorporación de indígenas, eh, sobre la ley entiendo que pregunta, y la jubilación de personas con discapacidad, si es la misma que el resto del funcionariado. Bueno, incorporación indígena, sabemos de que hay indígenas, inclusive, aunque la ley no esté reglamentada, incorporar a personas indígenas es un mecanismo de acción súper afirmativa. Si bien no tenemos aún experiencia, y hay que decirlo con franqueza, aún no tenemos experiencia en concursos para personas indígenas. Estamos ansiosas en la Secretaría de acompañar un proceso de concurso porque entendemos que tenemos mucho que aprender, pero ese aprendizaje va a ir acompañado de ellos mismos. Son ellos los que van a enseñarnos cómo hacer, cómo tratar, porque ese es un mundo totalmente aparte y si bien habrá, no sé, acá en el auditorio, habrá personas que ya ha tenido ese tipo de roles, sin embargo, nuestro relacionamiento va solamente a aquellas personas que deseaban acceder a un puesto de concurso. Entonces, tenemos mucho camino por recorrer aún en esa materia y como les repito, estamos ansiosas de esa, ¿verdad? De desarrollar ese proceso. Con relación a la ley, al tema de jubilación para personas con discapacidad, entiendo que tiene media sanción, tienen media sanción en el Congreso, estamos también nosotros detrás de la misma, ¿verdad? Para conocimiento, pero lo que recuerde es que decía es que 50 años de edad, 20 años de servicio para una jubilación ordinaria, con el 100%. Eso es lo que decía así básicamente. Estamos detrás a ver si ya se cuenta o no con esta ley. Entendemos que cuando se tenga esa ley va a haber un trabajo inmenso en la Senadis, porque todas las personas que tienen discapacidad van a querer certificar seguramente, ¿verdad? A veces una persona tiene, yo digo, se autoimpone una especie de discriminación o algo así, ¿verdad? De no querer aceptar que tiene una discapacidad. No sé por qué, ¿verdad? Porque yo misma, por ejemplo, tengo una discapacidad visual. Si no me pongo mi lente, no veo bien, ¿verdad? Ahora tendría que ir a Senadis para poder certificar si alcanzo o no los 33% mínimos requeridos. Y es así, es algo que uno tiene que ir deconstruyendo en su institución. Un plan de humanización no se aplica de la noche a la mañana, se hace con un plan. Cuando desarrollamos hasta el MESIT en nuestras instituciones, sé que hay un plan en materia de recursos humanos. Y en todos los lados hay planes, ¿verdad? Ahora, hay que hacer los planes son muy lindos, pero hay que ir desarrollándolos. Para desarrollarlos, no se sientan solos. Involucren a nosotros, estamos para ayudarles, involucren a la ciudadanía, a las organizaciones que trabajan o en temas de discapacidad o en temas indígenas. Hagamos acuerdos de cooperación, veamos cómo ir construyendo para que se pueda aplicar y desarrollar ese plan de humanización en esa institución. Sí, Gloria. Voy con algo más. Capacitaciones para personas con discapacidad, entiendo, se refieren más a los ajustes, es el sentido que tomé nota. Después, la posibilidad de acceder a un cargo permanente estando contratado, ya mencionaste, como también las oportunidades laborales para personas con discapacidad que hoy están fuera del sector público, pero que quieren acceder lo mismo, y creo que es potestad de cada OE.
ciertamente. En materia de capacitaciones accesibles, tenemos todavía mucho que recorrer. Por ejemplo, esta misma presentación no tenemos accesibilidad comunicacional porque no tenemos un intérprete en lengua de señas. Y es algo que no depende tampoco solamente de nosotros, depende de otras instancias. Necesitamos más intérpretes en lengua de señas. En este momento hay una, no es tecnicatura, es no sé cómo se llama, que es el ICE que está desarrollando, es un estudio para ser intérprete en lengua de señas. La ley refiere a la obligatoriedad de incorporar ajustes. Sin embargo, necesitamos tener intérpretes y que los intérpretes también tengan, por ejemplo, oportunidades de concursar en las instituciones públicas. Requerimos muchísimo, ¿verdad? Y no solamente para las personas con discapacidad auditiva, también para las personas con discapacidad visual. Nuestras páginas web y los sistemas de capacitación requieren muchos ajustes, pero hay cosas que sí se pueden ir desarrollando, es solamente cuestión de ir gestionando. Y les quiero comentar un caso, ¿verdad? De un grupo, seguramente algunos de ustedes deben conocer. Nosotros tenemos una persona con discapacidad auditiva en la Secretaría de la Función Pública trabajando. Tiene muchos deseos de seguir profesionalizándose. Y ella y otros grupos de personas sordas se inscribieron a una carrera de contabilidad. Están 30 personas sordas en una institución, en una universidad privada, y digo, las personas, le pagan a un intérprete que se vaya y las acompañe durante toda la carrera. Están en el primer año, ¿verdad? Pero se autogestionan ellos mismos para acceder y profesionalizarse, para acceder a una carrera universitaria. Mientras por el camino vamos desarrollando otro tipo de acciones de tal manera que podamos tener más accesibilidad. Y me parece muy loable de parte de ellas, ¿verdad? Porque ellos mismos se autogestionaron para poder ir más allá. Dos de ellos son comentarios que me parecen bastante importantes señalar. Una persona de la Municipalidad de Asunción señala de que ellos tienen muy buenas prácticas. Y aquí me permito señalar, Ana, que esas buenas prácticas son pasibles de compartir con otros. Y creo que es ahí donde debemos de ir fortaleciéndonos mutuamente y ampararnos siempre de que somos parte de un todo. Ese es el comentario. Otro comentario de alguien del INAES, perdón, ex ICE, que justamente está afirmando de que comenzó el sábado el curso para instructores en lengua de señas. Sí. Dirigida directamente a personas con discapacidad auditiva conforme a la ley recientemente promulgada. Y un detalle de que sí están señalando es con respecto a la evaluación de desempeño para personas con discapacidad. Ana, eso a tu cargo. Sí, qué interesante pregunta. Imagínense que todo este año, la mitad del año, ya estamos con teletrabajo en la mayoría de las instituciones, de las personas, funcionarios, empleados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a evaluar el desempeño? Y esto es un tema muy apasionante, ¿verdad? Entonces, como les decíamos, hay que ir viendo los mecanismos. Hay instituciones que tienen reglamentos homologados por la Secretaría para aplicar evaluaciones de desempeño. Entonces, y hay que ir pensando en que si ese instrumento se adecua para evaluar a estas personas que están en teletrabajo. Entonces, hay que ir construyendo otro tipo de acciones de tal manera a ir midiendo, por ejemplo, no el desempeño, sino los resultados o las metas alcanzadas o logradas. Y esto es un trabajo muy interesante porque ya hay que ir viendo, porque recuerdo que en cada mes de noviembre de todos los años comienzan las evaluaciones de desempeño, o diciembre, para ir viendo con qué funcionarios contratados seguir contando el año que viene, ¿verdad? Porque siempre se les va a decir, bueno, tengo X cantidad de funcionarios contratados, voy a ver si voy a continuar con eso.
Entonces tengo que evaluar el desempeño. Ya tenemos varios meses con teletrabajo, entonces hay que ir trabajando eso. Ahora bien, ¿cómo evaluar el desempeño a una persona con discapacidad, a un funcionario con discapacidad? Al menos las herramientas que conocemos en la Secretaría cuentan con medidas que puedan observarse aquellas situaciones que se presentan. Y estamos a las órdenes para aquellas instituciones que desean adecuar sus herramientas. Y, por ejemplo, digo yo, aquella herramienta que está disponible a través de la resolución 328 y tiene una parte en la parte inferior donde dice observaciones. Es ahí donde el evaluador debe ir incorporando aquellas observaciones, por ejemplo, que se pudiera suscitar en este periodo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones o hay acciones que se puedan desarrollar, pero que tal vez las instituciones no conocen o tienen miedo a desarrollar y puede haber diversos motivos, ¿verdad? Pero es interesante poder trabajar con estas instituciones. Al final de la presentación y en todas las otras láminas están nuestros contactos en el caso de que ustedes desean trabajar específicamente en evaluación de desempeño para personas con discapacidad, podamos hacerlo de forma más personalizada. Ustedes me envían un correo, me envían el reglamento, nosotros en la Secretaría trabajamos y podemos inclusive, mediante la virtualidad, trabajar en el reglamento sin ningún inconveniente. Dos observaciones o comentarios en el mismo sentido, y creo que va en derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, sanciones ante maltrato y si algunas faltas leves o graves hayan sido cometidas por personas con discapacidad, ¿cuál es el mecanismo? Otra pregunta muy interesante, porque ya donde nos tocó escuchar experiencias de otras instituciones, nos dicen, ¿cómo le voy a aplicar una multa a esa persona con discapacidad? Anga, pobrecito. Va a bella pota. Disculpen en guaraní, ¿verdad? Porque sé que más de uno acaba de entender. Y pasan por alto, es como poner una cuestión acá de no ver, ¿verdad? Porque no saber si aplicar una sanción o no. Una vez que ingresan en la función pública, están bajo el arbitrio de la ley 1626. Mismos derechos, mismas obligaciones. ¿Pueden ser pasibles de sanciones? Claro que puede ser. ¿Pueden ser sujetos de desvinculaciones? Si así dice la regla, puede ser, ¿por qué no? Entonces, acá ya no hay un tema de Aishin Yaranga. Si yo en la institución aplico los ajustes razonables a ese funcionario para que desarrolle su trabajo con normalidad, le pongo una accesibilidad comunicacional, le pongo una computadora, el teléfono está acá, si es una persona de talla baja, está en su posición, o le pongo la accesibilidad y con todo eso, y le doy capacitación, y con todo eso no mejora su desempeño. Entonces hay que hay que ver la situación de la persona, ¿verdad? Ese es un mecanismo que tienen las instituciones de ir viendo qué hacer con sus funcionarios. O es decir, que están pasibles de sanciones también. O sea, no, es ahí donde nosotros, las personas que supuestamente nos consideramos no con discapacidad, entonces seríamos discriminados, porque va a haber reglas, solamente reglas, ¿cómo se dicen? Veniales para ellos y para nosotros van a haber reglas tajantes, ¿verdad? Entonces, en este marco de igualdad y equidad, las leyes son iguales para todos. Pueden. Si bien es cierto, así como les repetí al inicio, hemos visto instituciones que tienen funcionarios con discapacidad que no hacen nada, que le trae problemas, y allí hay una falta de parte de decisión de las instituciones, es ahí. Pero es un tema muy complejo también de opinar. Por el tiempo creo que va a ser la última con respecto a la capacidad de desarrollarse, o sea, el derecho de desarrollarse dentro de la organización para una persona con discapacidad. Creo que ahí estaríamos cerrando y enfatizo algo
más porque hay varias opiniones, de compartir las buenas prácticas. Ojalá y generemos más espacios para compartir estas buenas prácticas y que todos aprendamos de lo bien hecho y también de los errores, que es válido. Así mismo es, Gloria. Así mismo es. No hay nada escrito sobre piedra acá en este tema. No hay reglas genéricas, como decimos, generales para que pueda incorporar todos los casos que se puedan presentar. Es una construcción permanente, pero esta construcción debe ir acompañada de las personas que están en este caso, o las personas con discapacidad o las personas indígenas. Debemos trabajar juntos. Así mismo. No sé si vamos a tener tiempo para el video, Gloria. Tú me dices y me pones las normas de la hora. Son Me 7 encanta. y 8 minutos. El video dura 6. Entonces, vamos a correr el video. Quienes pueden quedar, quedan. Y si no, no sé si quieres despedirte ya, Ana. Perfecto. Mira, desde la Secretaría de la Función Pública estamos, y los que me conocen saben cómo le da, y a mí, a Gloria, al equipo de la dirección, a Julio, a Rosana, Lorena, estamos nosotros, pero para apoyarles, y inclusive aquellas buenas prácticas que señalaron de otras instituciones, háganos saber también, porque nosotros también estamos en proceso de aprendizaje. Nadie sabe todo en este tema, ¿verdad? Y de alguna manera sí o sí nos va a ayudar. Yo me despido, Gloria va a presentarnos el video y esperemos tener otro próximo encuentro, y desde ya estoy a las órdenes. Ustedes me señalan si es que hay algún error. No obstante, yo voy a bajar el enlace del video en el chat, de modo a que todos puedan acceder al mismo si es que hay algún error tecnológico o de quien opera la tecnología. Perfecto, Gloria. Muchas gracias. De Aragón, Fermi Aragón, quiere hacer una reflexión ofreciendo unos consejos para mejorar las relaciones entre personas con y sin discapacidad. Si te encuentras con una persona con discapacidad, piensa primero que es una persona como tú, con sus características, limitaciones y ventajas. Y segundo, acércate sin miedo, pero sabiendo cómo tienes que os sintáis bien. Un tanto por ciento significativo de la población tiene pérdida auditiva. No le hables nunca sin que te esté mirando. Háblale de cerca, de frente, a su altura. Habla con voz y con naturalidad. Vocaliza bien, sin exagerar ni gritar. Puedes ayudarte con gestos naturales y/o del uso de escritura si es necesario. Si no te entiende, repite el mensaje o constrúyelo de otra forma más sencilla. Cuando te hable, no trates de aparentar que le has entendido si no es así. Si es necesario, pídele que te repita. Si son personas sordas, usuarias de la lengua de los signos española, utilízala directamente o bien cuenta con la presencia de un profesional de la interpretación. Cierra los ojos y comprobarás la importancia que adquieren los sonidos, las palabras, los gestos. Descubrirás que hay muchas formas de ver las cosas. Identificarse y asegurarse de que sabe que el interlocutor se dirige a él. Preguntar antes de ofrecer ayuda. Al acompañar a una persona con discapacidad visual, se debe ofrecer el brazo y caminar un paso delante de él. Ser precisos y específicos en el mensaje y no sustituir el lenguaje oral por gestos.
Al principio, puede ser aconsejable acompañar y mostrar el espacio en el que se va a desenvolver. Mantener un entorno ordenado, evitando objetos fuera de su sitio o puertas entreabiertas. No ausentarse sin avisar. Algunas circunstancias alteran nuestro equilibrio y pueden originar una enfermedad mental que no deja de ser una enfermedad más y tiene tratamiento. Recuerda su condición de persona por encima de su situación de enfermo, respetando su dignidad. Tratar a una persona con enfermedad mental de forma similar al resto de las personas. Mantener una comunicación clara, sin ambigüedades, evitando confusiones. Mostrarnos francos en la relación para evitar suspicacias, situaciones de tensión o rivalidad. Respetar sus silencios y su espacio vital. Fomentar la integración de las personas con enfermedad mental en actividades normalizadas mejorará su autoestima y el concepto social que el resto de la sociedad tiene de ellas. Si algo caracteriza a las personas con discapacidad intelectual, es su enorme capacidad de alegría, cariño y ternura. Tratémosle de acuerdo a su edad, pero adaptándonos a su capacidad. Facilitemos su relación con otras personas. Seamos naturales y llanos en nuestra manera de hablar. En una conversación pueden responder lentamente, por lo que hay que darles tiempo para hacerlo. En nuestras explicaciones utilizaremos instrucciones claras y concisas, acompañadas, si podemos, de modelos de acción. Procura estar atento a sus respuestas para que puedas adaptar la comunicación si fuera necesario. Ayudémosle solo en lo necesario, dejando que se desenvuelva sola en el resto de las actividades. Cualquier accidente, la edad o una enfermedad nos puede llevar a descubrir un mundo repleto de limitaciones. Una de las características importantes de las barreras arquitectónicas es que solo se aprecian cuando tienes un problema físico. Ofrece tu ayuda para alcanzar o levantar objetos, abrir puertas o ventanas, usar máquinas expendedoras y otro tipo de equipos. En compañía de alguien que camina despacio o utiliza muletas, ajustemos nuestro paso al suyo. Si desconocemos el manejo de alguna ayuda técnica, como la silla de ruedas, preguntémosle al usuario cómo ayudarle. Para hablar con una persona en silla de ruedas, siempre que sea posible, situémonos de frente y a su misma altura. Breves recomendaciones para interactuar con personas con discapacidad.